viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Dice así: la grandeza del sometimiento. Amén. Esa palabra, sometimiento, someterse, en primera instancia la relacionamos con, pues, ostras, claro, una posición no buena, ¿no? Una posición no agradable, no buscada por ninguna de nosotros. Porque por nuestra propia naturaleza humana no nos gusta el tema de tener que someterme a una autoridad, o tener que someterme a mis papás, ¿no? Los hijos con los padres, o tener que someterme a nivel de iglesia, por ejemplo, a mis líderes, ¿no? Porque claro, es que todos ellos, tanto mis padres, los líderes, las autoridades de este mundo, pues son hombres, igual que tú, igual que yo, y también se equivocan. Y qué difícil es, sobre todo, hermano, póngase a pensar ahora en un momento, someterse a una persona que se está equivocando, ¿verdad que sí? Que está cometiendo errores, que está cometiendo injusticias. ¿Cómo no acordarnos, ya que estamos hablando de este tema, de nuestros actuales políticos, los cuales gobiernan nuestro país, ¿vale? O sea, es indignante tener que ver todos los días, noticia tras noticia, caso tras caso, toda la corrupción, todo el egoísmo, toda esa manera tan inicua de proceder de aquellos los cuales nos gobiernan, ¿sí? Pero, y ahí tenemos una frustración en el pueblo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, parece que el hombre es el único animal que tropieza siempre en la misma piedra, ¿no? Y en vez de buscar alternativas al cambio, aunque después otros también se corrompan, pero al menos darle un cambio, seguimos votando a los mismos, ¿no? Pero bueno, es igual, no me quiero meter en ese tema. La cuestión es que, qué difícil es tener que someterse, tener que estar bajo el mando de personas, de autoridades, de papás, de líderes a nivel de iglesia, que claro, son hombres y mujeres, igual que usted, igual que yo. Y muchas veces esas autoridades, esas personas que están ejerciendo un liderazgo sobre nuestras vidas, cometen errores, cometen injusticias. Pues vamos a leer lo que dice la palabra del Señor respecto a esto que estoy comentando. Y nos vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. El título de este fragmento que vamos a leer, hablando Pedro a la iglesia, es el siguiente: vivid como siervos de Dios. Es un título que como que abarca un montón de cosas, ¿no? Como que abarca un montón de temas, ¿no? Y yo me ponía a pensar, bueno, a ver qué es lo que Pedro aquí nos quiere hablar para conseguir vivir como siervos de Dios, ¿vale? Yo creo que es un tema importante, ¿no? Lo han titulado así, de esa manera. Vamos a ver de lo que constantemente, porque monopoliza bastante en un solo tema, que es el que nos atañe hoy, ¿vale? Pues Pedro nos está enseñando algo hermoso. Dice así, verso 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Acuérdate de que eres extranjero y peregrino en este mundo, ¿vale? No porque no hayas nacido en este país que estás ahora, España, eres solo extranjero. Todos los españoles que estamos aquí viviendo también somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿vale? Porque nos espera nuestra ciudadanía, como dice la palabra del Señor, ya no está aquí en el mundo, sino que está en los cielos. O sea, que dile al hermano que tienes al lado, aunque seas español, que sepas que eres extranjero, que eres peregrino en este mundo, ¿vale? Y es importante que esto lo sepas, ¿vale? Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Pedro nos va a aconsejar ahora cómo vivir como siervos del Dios Altísimo, ¿vale? Dice así: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre la gente que está ahí fuera y que aún no conoce de Cristo Jesús o que incluso ha rechazado su mensaje, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque la gente, aunque nosotros hagamos el bien, la gente nos va a criticar y va a murmurar y va a decir que hacemos cosas incluso como si fueran malas, pero no lo son. Bueno, pues glorifiquen a Dios, dice, en el día de la visitación. O sea, cuando el Señor ya venga en su venida, al final Jesucristo alumbrará con su luz y resplandecerá y se verá el bien. Ya no habrá confusión, como profetizaba la palabra de Dios, que en los postreros tiempos a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Cuando venga Jesucristo, alumbrará con su luz y todo el mundo sabrá quién es el que hizo el bien y quién es el que hizo el mal. Y todo el mundo glorificará a Dios. Los que hicieron el bien glorificarán a Dios, y los que hicieron el mal y pensaron que los que hicieron el bien hicieron mal, ya me estoy liando un poco, no sé si me ha cogido, pero que todo el mundo sabrá ese día, ¿sí? Todo el mundo sabrá ese día y ya no habrá más engaño ni más confusión. Y aquel que te criticó y aquel que murmuró en contra de tu persona, diciéndote y juzgándote por qué amas a Dios, por qué le sirves, por qué haces estas cosas, por qué te mueves, por qué vives de esta manera, esas personas también reconocerán que tú y yo estuvimos caminando en la verdad y la verdad nos llevó a Cristo y a la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues el 13, ahí arrancamos. Con el 13 arrancamos, ¿sí? Dice así. Entonces, por causa del Señor y todo lo demás que vamos a leer ahora. Hazlo por el Señor. Hazlo por el Señor. Hazlo por tu Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para el castigo de malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este versículo me ha encantado. Me ha encantado. Después lo desarrollaremos un poquito más, ¿vale? Pero continúo leyendo. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, fíjate este versículo, el 18, ¿vale? También es bastante clarito, es bastante, no ejerce ningún tipo de duda, ¿vale? Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, a los que se portan bien contigo, sino también a los difíciles de soportar. Este versículo también lo vamos a desarrollar un poquito, ¿eh? Que yo creo que nos sentimos todos identificados. Siempre hay alguien en tu vida, hay, o si no, lo habrá, que sea un jefe tuyo, que sea un encargado, que sea un líder tuyo, que sea tu pastor, que sea quien sea, da igual, una autoridad humana, incluso espiritual, que a lo mejor sean difíciles de soportar. Amén. Yo reconozco que en el grupo de alabanza soy bastante difícil de soportar. Pero es porque el Señor aún tiene... Gracias. Esta me la apunto, ¿eh? Como hoy le metí un poco de caña, ¿sabes? Pues ahora me la devuelve. Otro mes sin tocar, pues listo. Es broma. Pues sí, somos así. Somos personas que estamos en un camino de perfección, en un camino de arreglar muchísimas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, y hasta que no el Señor complete la obra en nosotros, pues los que estamos ahí dirigiendo, los que estamos ahí organizando un poquito los ministerios, los servicios en la iglesia, somos difíciles de soportar. Sí. Yo lo entiendo, yo lo veo. No hace falta discernirlo porque es un hecho, pero yo siempre les hablo a mis chicos, a los que están aquí en el Ministerio de la Alabanza,
que abro mucho en eso, no solo por mí, porque obviamente yo tengo lo mío, pero es que vosotros también tenéis lo vuestro, ¿no? Es chungo confrontar la verdad y la realidad en el momento. Pero, ¿por qué digo que es guay? Es guay porque en el fondo tú sabes, en tu espíritu tú sabes que esa es una verdad. Una verdad que hay que rectificar y que aún estamos a tiempo de, ¿cómo se dice? Bueno, cambiar. Hay una palabra que ahora no me sale. Sí, corregir. Sí, eso. Podemos rectificar, ¿sí? Podemos cambiar, podemos que sea distinta la situación. Entonces, para mí es bueno que de vez en cuando, si mi líder espiritual, si mi papá, si mi mamá, si mi jefe en el trabajo me dice, Jonathan, esto, lo otro, te lo puede decir mejor, te lo puede decir peor, da igual. Las maneras ya vamos a dejarlas como aquel que dice un poco al lado, ¿no? La cuestión es que te regañan, ¿no? Y te ponen en tu sitio, ¿no? Esto no gusta a la carne, pero a tu espíritu lo alimenta y le da vida para empezar a producir un cambio en ti y en mí. Amén. Por eso es importante, ¿vale? Y lo que vivimos la semana pasada, pues a pesar de que fue duro y que, claro, yo, chicos, o espabilamos o nos quedamos en lo mismo de siempre, no evolucionamos, no mejoramos. Los chicos que están aprendiendo instrumentos nuevos, pues no vamos a poder darles las oportunidades para que puedan ministrar con nosotros. Y bueno, dando un poquito todas las explicaciones oportunas. Pero de una forma, yo lo reconozco, fui rígido, fui firme, ¿verdad, chicos? Fui duro, se puede decir, ¿verdad que sí? Estuve serio. Creo que la situación lo requería. A veces también no reaccionamos, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? La mamá con el hijo, ¿no? Cuando hace algo mal, ¿no? Y si va la mamá, hijo mío, eso que has hecho no está bien. Ahí con la risita y con la cantaleta, ¿sabes? A ver, si tu hijo no ha hecho algo que está bien, ponte firme, que note un poquito la autoridad, que note que lo malo no genera unas actitudes buenas en sus autoridades. Y de repente, si tú, o sea, no es nada malo ponerte en tu sitio y decirle, hijo mío, eso no está bien, y estoy molesto contigo, y te voy a castigar. Y vas a entender, tanto por mi actitud como por las consecuencias de lo que has hecho no está bien, te vas a enterar, tanto por las dos cosas, que eso no está bien. Pero si vamos, hijo mío, con la cantaleta y como si no pasara nada, el hijo se queda ahí como diciendo, vale, hasta la próxima, ¿no? Tenemos que entender cuándo nuestras autoridades, si lo hace todos los días, pues lógicamente va a ser un líder difícil de soportar, una autoridad difícil de soportar. Pero, bueno, que lo haga de vez en cuando y se ponga en su lugar, ¿sabes? Pues no pasa nada, no nos pongamos la mano en la cabeza, no saquemos las cosas de quicio y atendamos a la corrección y a la seriedad del asunto, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo porque nos hemos parado. Dice el 19, dice, porque esto, dice, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Vamos a un grado más ahora, ¿vale? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué bien hacemos, iglesia? ¿O qué tanto sufrimos y tenemos capacidad de soportar? Como dice la palabra, ¿no? Si has pecado, si has hecho algo mal, es que te mereces, ¿vale? Te la mereces. Es como lo de la semana pasada. Y se lo dije a todos. Creo que os merecéis esto, todos. Y se lo di.
Pero, chicos, de la alabanza, no hicisteis gran cosa cuando os la comisteis entera, ¿vale? Cuando os comisteis la bronca entera de parte de vuestro líder, no hicisteis gran cosa. Dice la palabra de Dios que sí que hacemos grandes cosas y empezamos a dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Cuando tú y yo, a pesar de que la circunstancia de lo que tú estás viviendo es buena, es correcta, ¿vale? Y es fiel y es justa, recibas injustamente caña, ¿sí? Vamos a volver a leerlo. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Claro, habéis pecado. Es lo que merecéis, es lo que merecemos. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente sí que es aprobado delante de Dios. ¿Y sabéis por qué? Y lo vamos a leer a consecuencia. Porque eso es precisamente el ejemplo que Jesús nos dio. Tú quieres ser... Usted sabe lo que significa cristiano, ¿no? ¿Cuántos somos cristianos aquí? Que levanten la mano. Cristiano, todos cristianos. Todos somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Ser seguidor de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ser imitadores de Él. Y hacer las cosas que Él hizo, y hablar las cosas que Él habló, y actuar y pensar como Él lo hizo. ¿Sí? El que sigue se convierte a cómo es esa persona. Pues Jesús, vamos a leer 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais en otro como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Y gloria al Señor por el ejemplo extraordinario que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo aquí en la tierra, dándonos la enseñanza de que sí que es posible llegar a ser como Él. Porque si Dios se hubiera quedado en su trono y en su condición eterna de deidad, pues quizá a lo mejor no hubiéramos entendido el ejemplo de Jesús. Pero dice que Jesucristo, atendiendo al plan perfecto de salvación de Dios Padre, se despojó de su deidad y bajó a la tierra para vivir en la misma condición de hombre que tú y que yo. Para darnos, ¿qué? El ejemplo perfecto de cómo vivir como un siervo de Dios. Y Pedro aquí en todo este fragmento está hablando de sometimiento. Sometimiento a Dios primeramente. Sometimiento a los gobernantes, a nuestro rey. Sometimiento a nuestros líderes. Sometimiento a todas aquellas personas que están ejerciendo un liderazgo sobre nuestras vidas. Y aún a pesar de que ellos son imperfectos y cometen errores, tú te sometes. Y tú no te rebelas, y tú no contestas mal, y tú no agravias a aquellos que están por encima de ti. Porque dice que esto, Dios es aprobación delante de Él. Si Jesucristo mismo no se opuso, escucha bien esto, si Jesucristo mismo no se opuso a la voluntad de Dios Padre cuando le dijo el único plan que podemos hacer para salvar y redimir todo este pecado de toda la humanidad en todo el mundo es que tú hagas esto. Si Jesucristo no se resistió y obedeció y se sometió a la voluntad de Dios y no le importó humillarse hasta lo sumo, hasta morir clavado en una cruz como el peor de los malhechores, si Jesucristo no le importó pagar todo ese dolor y todo ese sufrimiento injustamente, acuérdate, hermano, porque si se lo mereciera, pues dices, te lo has ganado, es la paga del pecado, la muerte, es la paga del pecado.
que las cosas te vayan mal, que sufras. Y no te queda otra que soportar porque te lo has ganado. Pero Jesucristo no se lo ganó. Jesucristo no se lo mereció. Jesucristo te amó y pagó un precio extraordinario para que tú y yo lo mirásemos a Él ahora y aprendamos a vivir como Él vivió. Jesús es una pasada. Cuando hablamos de sometimiento, de someterse, vuelvo a insistir lo que he dicho al principio, pensamos que es una actitud de que mi posición se queda totalmente rebajada, hundida y estoy, ¿cómo se dice?, subyugada a otra persona que gobierna mi vida. Y esto no es así en Dios. En Dios no es así, porque Dios dice en su palabra, el que se humillare, el que tuviera la actitud de ser una persona humilde, mansa, como dijo Jesús, sed mansos y humildes de corazón, y dice que Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta perder su propia vida. Pero ¿cómo lo exaltó Dios después? ¿Cómo lo exaltó Dios después? Vamos a buscarlo, porque esos textos me apasionan. En Filipenses 2:5 dice lo siguiente, vamos a buscarlo rápidamente. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quédese con este versículo, porque es una orden para tu vida, ¿sí? Haya pues en ti este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús cuando recibió la orden de Dios Padre. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su deidad, de su divinidad, y tomó forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí, a todo hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, y no se acaba aquí. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, cuando Dios te dice la posición de sometimiento y sujeción es buena y tú dices sí, amén, lo creo y lo voy a hacer, tú no te quedas ahí en el suelo. Jesús no se quedó ahí en la tumba. Y leemos, por lo cual Dios también, fíjate, qué bueno. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más grande. Ahí es donde Dios te quiere llevar a ti. Pero tú nunca vas a estar en lo más alto, ni en lo más grande, si tú antes no has escuchado la voz de Dios y no has atendido cómo fue el ejemplo de su Hijo amado Jesucristo. Lo que nos lleva a las grandezas no es la prepotencia, no es el orgullo, no es la vanidad. Lo que nos lleva a las grandezas no es el saber, el tener conocimiento, el ser más inteligente que otros, el tener más capacitación que otras personas. Eso se mueve y es real en el mundo natural, en el mundo humano, ¿vale? Usted y yo sabemos que los que tienen mejores capacitaciones intelectuales o habilidosas en los trabajos seculares son los que ascienden, son los que tienen mayor posición, los que cobran también más dinerito, y todo en retribución a lo que ellos han conseguido como hombres. Pero en Dios no es así. En Dios es todo lo contrario. No hace falta que tú sepas más o tú sepas menos. Lo que hace falta es que tú reconozcas al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que todo lo tiene
bajo control y digas, yo no soy nada. ¿Te piensas que el mayor abogado del mundo, el mayor juez del mundo, el mayor político del mundo, por todo lo que sabe, conoce, entiende, es más superior que Dios? ¿Él es más superior que Dios? Imposible. Yo me voy a someter, yo voy a admirar a la persona que es sobre toda persona, al rey que es sobre todo rey, al Señor que es sobre todos los señores. A ese sí que voy a admirar, a ese sí que voy a fijarme en Él y voy a someterme y voy a humillarme delante de Él y voy a decirle, Padre Santo, te necesito. Y sabiendo y conociendo de lo que ese ser tan grande y tan superior, nuestro amado Dios, nuestro amado Jesucristo, quiere para nosotros, que tú y yo seamos hijos y seamos hechos a imagen y semejanza de su Hijo amado. ¡Ostras! Es impresionante lo que Jesús puede hacer en tu vida y en la mía. Hay mucha gente que tiene aspiraciones humanas, ¿no? Y quiere ser, pues, ayer lo hablábamos con los jóvenes, ¿no? El mejor cocinero, el mejor abogado, el mejor político, el mejor futbolista, hablábamos. Cada uno con su tema, ¿no? Cada uno con su rollo. ¿Y por qué no quieres ser el mejor hermano de Jesús? El que mejor imita su estilo de vida. ¿Por qué no quieres ser como Jesús? Que Jesús, fíjate, yo esto cuando hablo con la gente incrédula siempre se lo digo. Digo, Jesús no fue cualquier persona. Digo, hay un detalle que no sé si te lo has parado a pensar. Es un detalle que es muy trascendental. Le digo a la persona, dime qué persona ha marcado la historia de toda la raza humana. El otro, pum, pam. Bueno, se conoce su historia y su biografía y estas cuestiones. Pero ¿quién la ha marcado realmente? Casi todos los países del mundo entero nos regimos por la historia de la raza humana. ¿Por qué? Por los tiempos, por los años, y todos ellos están sujetos ¿a quién? Al nacimiento de la persona de Jesús. Todo es antes y después de Jesucristo, ¿sí o no? Cuando estudiamos historia decimos 300 años antes de Cristo sucedió esto, 500 años después de Cristo sucedió lo otro, ¿sí? Y todo está en base ¿a qué? A lo que Cristo hizo en este mundo. Y ahí es cuando empieza a hablarles de Cristo. ¿Y sabéis por qué Él marcó la historia de tal manera que todo se rige por su nacimiento antes y después de su nacimiento? ¿Sabéis lo que realmente hizo? Y ahí es cuando empiezo a explicarles, ¿no? La trascendencia de lo que Jesús hizo aquí. No lo hizo por las personas de su tiempo, sino que lo hizo precisamente por toda la raza humana de todos los tiempos. Que si creemos en su amado Jesucristo y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos redención y vida eterna. Bueno, y ahí empezamos, ¿no? Pum, 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 pum. Qué hermoso todas estas cosas. ¿Hemos leído del todo? No, me he quedado en el 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, fíjate, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Seguís pensando aún, iglesia, que someterse es un estado de derrota? ¿Es un estado de sometimiento así malo el pensamiento que tenemos nosotros? De estar sujeto, de estar ahí obligado, de estar ahí como amenazado por otra persona. ¿Seguís pensando eso, hermanos? La grandeza del sometimiento. El sometimiento nos llevará a las grandezas. Jesucristo se sometió al plan perfecto de Dios Padre y lo llevó a más gloria. Y Él lo exaltó, como dice, hasta lo sumo. Hasta lo sumo es lo más alto
Jesús no puede estar. Es lo más. Amén. Y pensando en este tema, yo me acordé de la vida de José. ¿Os acordáis de José, no? Hijo de Jacob, uno de los hermanos de las 12 tribus de Israel. Era un chico jovencito, dice la palabra que tenía unos 17 años cuando ya se empezó a hablar de lo que él pues era en su familia. Era un poquito el hijo predilecto, ¿no? Se puede decir así, ¿no? La niña de los ojos de su papá, ¿no? Era el mimaillo de la familia. Los hermanos ya sabemos que cogieron envidia de ellos, ¿no? Precisamente por la relación, ¿no? que tenían con su papá. Y aparte ya sabemos, ¿no? que le dio una túnica de colores muy guapa. Me imagino que en aquel tiempo era como darle la camiseta del Barça a uno y a los demás no darle nada, ¿sabes? Era algo así, mirar como diciendo, oye papá, ¿y por qué no me has comprado a mí también eso que mola mucho, ¿no? Y todas esas cuestiones. Entonces ya sabemos que se levantaron rencillas y sabemos lo que sucedió a posteriori, ¿vale? Que incluso le quisieran hasta matar, su propia familia, sus propios hermanos. Nos acordamos también que él tuvo antes 2 sueños, el sueño de las espigas, el sueño de las estrellas, el sol y la luna, representando de que él era una de las espigas y sus hermanos eran los que se doblegaban ante ellos, se sometían, digamos, a su señorío. Incluso el segundo sueño ya no son las 11 estrellas que también se postran sobre él, sino que el sol y la luna representando al papá y a la mamá, ¿vale? Pues también se postran ante esa estrella que es José, ¿vale? Entonces, claro, incluso ahí hasta el papá, ¿sabes? Jacob dijo, tío, José, eres mi hijo favorito, tú lo sabes, pero no me vaciles a mí, ¿vale? Vacila si quieres a tus hermanos, pero a mí no me vaciles. ¿Vale? Yo soy el sol, tío. Tu madre es la luna. Tú eres una estrellita. O sea que no te estrelles, cuidado. ¿Vale? Bueno, estas son cositas mías, ¿no? Que a veces pienso. Pero bueno, pasó estas cosas, ¿no? Y sabemos. Quiero hacer un poquito de recordatorio de todo lo que tuvo que vivir y sobre todo lo que tuvo que padecer, escucha, injustamente José. Porque José tuvo que padecer injustamente muchas situaciones. ¿Vale? Empezando por la primera. Él se merecía que sus hermanos le matasen, tuvieran el sentimiento y quisieran matarle. Menos mal que uno de ellos tuvo misericordia y dijo, no matemos. Al menos, mira, cogemos, lo vendemos y saquemos un dinero. Encima se aprovecharon de él, ¿no? Lo vendieron como esclavo. Pero ¿usted piensa que José había hecho los méritos suficientes para recibir este castigo? Esta opresión, esta gran tribulación de su propia familia. Vendido. Bueno, anteriormente quisieron acabar con su propia vida. Lo tiraron ahí en una cisterna. Yo no sé tú, pero si a mí me pasa esto, yo digo, oh Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Pero esto qué es? Y me empezaría a acordar, pero tú no me has dado estos sueños porque tú vas a engrandecer mi vida de tal manera que hasta mi propia familia va a estar ahí, pues, delante de mí considerando lo que tú me has dado. Y ahora es precisamente mi propia familia la que quiere acabar con mi vida y la que me tira a una cisterna y después me cogen y me venden a los ismaelitas. Oye, ¿pero qué está pasando aquí? Esto no tiene mucha relación con lo que tú me has revelado, Dios, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas veces tú pasas por dificultades, circunstancias en tu vida que dices, Dios, pero tú no has dicho que tú ibas a prosperar mi vida, que tú me ibas a llenar de grandes bendiciones, que iba a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y todas estas cuestiones tope de guapas frases evangélicas que hacemos desde aquí, el púlpito, los pastores y los líderes, y tú te las coges, ¿no? Y dices, sí, eso es para mí, yo quiero vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, yo quiero no tener problemas y ser más fuerte que mis enemigos, y de repente te encuentras en la realidad
que se encontró José, traicionado por su propia familia, vendido por su propia familia, desechado, criticado, murmurado, desplazado. Así se sentía José. Léete la historia y piensa si él realmente merecía eso. ¿Te puedes sentir identificado con lo que tú vives en tu vida? Yo me siento identificado. Y veo muchas situaciones injustas. Piensa, por ejemplo, en las situaciones que vives en tu trabajo, en el mundo laboral. Todas las situaciones injustas que se generan. Yo estoy viviendo un montón últimamente, por eso el Señor también me sacudió un poquito con esta palabra. Y yo a veces cogía, ¿cómo decir lo que sentía? Estaba encorajado, estaba incluso hasta un poco con rabia, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que personas que no se lo merecen consigan tales posiciones y sean después los que me manden a mí y los que subyuguen sobre mi vida y que me den caña? Yo no sé lo que tú estás viviendo en tu trabajo, pero esto se mueve a la orden del día. Y si tú y yo no somos sabios, tú y yo que somos hijos del Dios Altísimo y tenemos que ser la luz del mundo, no sabemos cómo posicionarnos y cómo iluminar, nos vamos a dejar arrastrar por las reacciones que tiene todo el mundo de una forma carnal, de una forma humana, que es no aceptar las injusticias, ¿sí? Y todo el mundo se rebela. ¡Oh! ¡Encargado! Has actuado injustamente conmigo, me has pegado una bronca que yo no la merecía y fíjate, me has insultado, esto no lo puedo tolerar, voy a ir al jefe superior y le voy a contar todo lo que has dicho de mí. Ponemos el santo en el cielo, ¿sí o no? Ponemos el santo en el cielo y queremos justicia y la buscamos nosotros. Cuando Dios dice, mía es la venganza, no os preocupéis, yo pondré las cosas en su sitio, yo soy la justicia, no hace falta que tú muevas nada, tú sé humilde, tú sé manso, tú sé tranquilo, Dios pone las cosas en su lugar. En su tiempo Dios pone las cosas en su lugar. No hace falta que tú levantes ningún grito de guerra, ni empieces a reaccionar humanamente y carnalmente para recibir la justicia que tú mereces. Dios es tu justicia y Dios va a garantizar un futuro glorioso para ti. Acuérdate lo que hemos leído antes. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Yo en este último tiempo he recibido muchos ataques en este aspecto. Y me he sentido muy, muy tentado a decir, voy a poner las cosas en su sitio. Si esto es muy fácil. Tú eres mi jefe superior. Te has columpiado completamente conmigo. O sea, tengo tantos argumentos, tantas armas para convocar una reunión con su jefe superior y contarle lo que hemos vivido, la realidad de las situaciones que hemos vivido. Y vamos, le cae una tremenda. ¿Has vivido estas situaciones tú? ¿Y qué has hecho? Te pregunto, iglesia, amigo, hermano, ¿qué crees que es lo correcto? ¿Cómo hubiese actuado Jesús? Yo siempre me pregunto lo mismo en todas las situaciones de mi vida. ¿Y Jesús qué haría ahora? ¿Y Jesús qué diría ahora? Dice uno de los pasajes de Isaías hablando de Jesucristo, que Él fue llevado como una oveja enmudecida, sabiendo que iban a acabar con su vida. ¿Pensáis que Jesucristo no tenía el poder para aquellos, cuando Pedro le cortó la oreja a aquel, ¿vale? ¿No pensáis que Jesús le podía haber dicho a Pedro,
¿para qué coges la espada? ¿Y para qué te cansas cortándole la oreja a aquel? Si yo puedo lanzarle un láser y lo voy a hacer para destruir a todos. Ya está, no hay ningún problema. He acabado con todos mis enemigos. ¿No pensáis que Jesús lo podía haber hecho? ¿No creéis que Jesús podía haber mandado fuego del cielo y los podía haber consumido todos aquellos que decían crucificadle, crucificadle, y que prefirieron salvar y liberar a un bandido como Barrabás para cargarse a Jesús? Aquellos que escupían en su cara, aquellos que le golpeaban, que le pusieron una corona de espinas, aquellos que, le dijeron de todo, aquellos que le azotaron hasta el más no poder, hasta poner su carne en carne viva, una llaga que se le juntaba desde la cabeza hasta los pies. ¿Tú no crees que Jesús podía haber fulminado sus vidas con su poder y su gloria? ¿Tú no piensas que Jesús, con el sufrimiento, el dolor que estaba sufriendo en la cruz, clavado y desangrándose, hasta que su corazón explotó de la tensión arterial que había en su circulación, ¿tú no piensas que podía haberse bajado de esa cruz y podía haber aniquilado a todos sus enemigos? Él lo podía haber hecho sin ningún problema. Incluso hasta algunos se lo dijeron y le tentaron. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si es verdad que tú eres, ¿por qué no? Encima le tentaron. Él podía haberlo hecho. Él no lo hizo. Él fue llevado como oveja enmudecida al escarnio, al sufrimiento y a la muerte. ¿Alguien te ha amenazado alguna vez? ¿Has sufrido peligro de muerte? No hemos llegado, ¿no?, a ese nivel, pero a veces nos encolajamos y decimos, esto no puede ser, yo no voy a tolerar esta humillación a mi persona, yo no voy a permitir que tú estés menospreciando mi trabajo. Si pasas 2 veces por el pasillo y ya juzgas mi trabajo por una visión que tú tienes en un momento dado, ¿pasa o no pasa estas cosas? Si es que cuento cosas que nos sentimos identificados, yo lo sé. Y tenemos ahí el coraje de decir, voy a poner las cosas en su sitio. Si yo soy un buen trabajador, si yo me implico por mi empresa, si yo quiero lo mejor y doy lo mejor de mi vida, ¿cómo puede ser esta persona, esta piedra en mi zapato que me esté amargando la vida todos los días? Se acabó, voy a acabar con esto. Jefe superior, te voy a contar todo lo que está pasando aquí. Eso sería Jesús bajándose de la cruz y exterminando a todos sus enemigos. Metralletas, bombas, granadas, todo. Vamos a liar la parda. Eso sería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Sed mansos, sed humildes de corazón. No os preocupéis, porque haciendo el bien, aunque sufráis, si sois capaces de soportarlo, vais a callar las insensateces que os pueden producir vuestros gobernantes, la opresión que podéis recibir de ellos. Pero nunca vais a vencer el mal haciendo mal. Nunca vais a vencer el mal devolviendo lo mismo que estamos recibiendo. Ese es el Evangelio de Jesús. ¿O no os acordáis cuando Jesús dijo, si alguien te hiere en una mejilla, ponle también la otra? Si alguien te dijere, ven conmigo y carga toda esta carga 1 milla, dice Jesús, ve con el 2. Haz todo lo que haga falta para que aquel que quiera daño para ti, tú le devuelvas bien. Esto es muy difícil, ¿verdad que sí, hermano? Va, reconócelo. Esto es muy difícil. Pero claro, es difícil si vives en la carne, si vives humanamente. Pero te digo una cosa, si tú te atreves
a vivir lo que Dios te enseñó, lo que Jesucristo te enseñó, si tú te atreves a vivirlo, aunque sea solo una vez, te darás cuenta que lo que Jesús te enseñó es verdad. Te lo digo porque muchas personas piensan, es que yo no creo que vaya a ganar mucho si alguien viene y me pega una torta en un lado y yo le digo, pues mira, te pongo la otra y no me devuelvo. Yo no creo que vaya a ganar nada con esto. Déjame decirte que sí, yo lo he probado. Y te hablo literalmente de la torta en el lado y poner la otra. Y Dios se glorifica. Y no sabes lo que sucede en la vida de la persona. No sabes lo que le sucede a la vida de la persona que recibe bien cuando Él ha dado mal. Se queda fuera de juego, choqueado. Amén. José continuamente estaba recibiendo bofetadas en un lado y ponía su otra mejilla si hacía falta, pero él no se movía de lo que sentía hacer para agradar la voluntad de su Dios, de su Padre Celestial. A él no le importó el rechazo, la burla, el escarnio, el que vendiera sus hermanos su propia vida, que lo llevaran a Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Os acordáis? ¿Qué pasó en Egipto? Lo vendieron a un oficial de Faraón y este oficial de Faraón pues lo bendijo mucho porque él era una persona que tenía la gracia del Señor y él estaba conectado a la presencia del Señor. Y él se engrandeció como esclavo en esa casa, pero fue el mejor de los esclavos y estaba sobre todos. Fíjate si era agraciado el chaval, que encima me imagino que sería muy guapetón y un tío muy, muy buen puesto. Y la propia mujer del oficial de Faraón quiso acostarse con él. Lo tenía todo muy bien, todo el mundo estaba fuera de la casa, nadie se iba a enterar. Y puedes pensar, ¿no? A ver, yo soy un siervo de mi señor y de mi señora, y claro, si mi siervo me dice esto, si mi sierva me dice esto, pues nada, vamos a hacerlo y ya está, no hay ningún problema. Cuidado, aquí hay una enseñanza muy buena. Aquí hay una enseñanza muy buena. José se sometió a toda autoridad humana, ¿sí? Pero cuando sus autoridades humanas quebrantaron la autoridad de Dios Padre, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo veis, no? Cuando la autoridad humana quebranta la autoridad divina, ahí es cuando tú y yo nos tenemos que plantar y decir no. No. Mi ama, mi dueña, mi jefe, mi encargado, lo que sea, ¿vale? Yo sí a esto, a lo otro, todo lo que tú me has dicho, sí, amén, y está dentro de la voluntad de Dios mi Padre. Pero esto que me estás pidiendo ahora quebranta la voluntad de aquel que está en mí. Y lo siento mucho, pero yo no voy a poder hacer esto. Es la diferencia, ¿no? De saber dónde estamos posicionados, de saber sujetarnos a lo que nos tenemos que sujetar y de saber decirle no a aquellas cosas que nos obligan a hacer. Esto también pasa a otros niveles quizás, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de lo que vivió José, pero a otros niveles y con otros ejemplos tú te puedes sentir relacionado también con esto y puedes actuar como he dicho antes, ¿no? Diciendo, es que mi jefe me obligó a hacerlo, ¿no? Y claro, ¿qué voy a hacer? Claro, Jonathan, tienes toda la razón, lo hemos leído en la palabra del Señor, hay que someterse a toda institución humana y claro, mi jefe me dijo esto y lo hice, pero de esa manera quebrantaste la ley de Dios, de esa manera desagradaste la voluntad de Dios Padre. Y este ejemplo nos sirve para aprender que las leyes humanas no están por encima de las leyes divinas. Y que no te preocupes decirle en su momento no a tu autoridad cuando esté quebrantando la voluntad de Dios, ¿sí? Fíjate qué situación se generó tan injusta que siendo obediente José a su Dios,
y también a su Señor, porque no olvidemos que humanamente hablando también era una traición a su propio amo. ¿O pensáis que el amo hubiera dicho, sí, ok, acuéstate con mi mujer? No, eso era una cuestión de ella, no era una cuestión de él. Entonces, no voy a traicionar a mi Dios, dice José, y tampoco voy a traicionar a mi Señor, a mi dueño, a tu marido, porque Él es tu marido, no lo soy yo. Entonces, Él se posicionó donde se tuvo que posicionar. Y ya sabéis, ¿no?, que intentando escaparse, dice que se quedó con parte de la ropa de José al querer quitársela de encima. José dijo, no. Y la mujer se inventó lo que se inventó. Mira que quiso abusar de mí este siervo. Tú fíjate, ¿no? Cogieron y lo enviaron a la cárcel. ¿Cómo se puede sentir una persona que haciendo la voluntad de Dios, que apartándose del mal y aborreciendo el pecado, diciéndole no, ¿sabes?, recibas el peor de los castigos que tú y yo humanamente en este mundo podemos recibir, que es que nos envíen a la cárcel? Y acuérdate, porque las cárceles de hoy en día son hoteles 5 estrellas, la verdad. Tienen piscina, instalaciones deportivas, comes todos los días gratis, o sea, impresionante. Sí que es verdad que obviamente te privan de la libertad, que es mucho. Pero antes las cárceles eran de otra manera. Antes las cárceles eran, te privo de la libertad y te privo de las comodidades y te privo de los deleites y te privo de todo. Te voy a amargar la vida, vas a ser una miseria, vas a ser escoria, vas a ser como una sucia rata de alcantarilla. Eso eran las cárceles de antes. Me he puesto un poquito escatológico, ¿no? Y lo he explicado un poquito heavy, ¿no? Pero era así. No es como hoy. ¿Cómo se sentiría? Ponte un momento en el pellejo si puedes, es difícil. ¿Cómo se sentiría José en ese momento? ¡Fua! Pero Dios, ¿no? Podíamos levantar esta oración, ¿no? Pero Dios, ¿esto qué es? Esto es un cachondeo. Pero no entiendo. Si estoy haciendo tu voluntad. Si estoy dedicando mi vida a ti. Si estoy haciendo lo recto y lo bueno delante de tus ojos. Si me estoy sometiendo a toda autoridad, mira, mis hermanos, lo que me pasó, después me enviaron y soy criado y me he sometido y cuando me han mandado algo que sé que no está dentro de tus parámetros en tu voluntad, he dicho que no y fíjate precisamente por esto, fíjate dónde me hallo ahora y el sufrimiento que tengo ahora. Y la vida miserable podríamos decir, ¿no?, en la que me has metido, porque tú has permitido esto. Podríamos levantar esa oración, ¿no?, de una forma muy argumentada, ¿no? Podríamos recriminarle a Dios estas cosas, ¿sí? José no lo hizo. Él oraba y él adoraba a Dios en la cárcel. Y él no se separó de la presencia del Señor. Él siguió confiando de que Dios era fiel y justo para ordenar las cosas en su debido momento. Y no importaba, él aprendió el texto ese que dice que no nos afanemos por las tribulaciones momentáneas, porque la gloria venidera no es nada comparable a lo que tú y yo estamos viviendo ahora. Él aprendió esta lección. Y déjame decirte que desde los 17 años que sus hermanos empiezan a pillarle las envidias, los celos, todo el resentimiento, hasta que llevó a querer matarlo, venderlo, todo lo que hemos explicado ahora, no fueron días, no fueron meses, fueron años. Desde que sus hermanos la liaron parda con él hasta que nos encontramos en la pura miseria de estar encarcelado en esos calabozos de tortura humana, de miseria humana.
años, años. No días, ni semanas, ni meses, años. Y José, me imagino, acordándose de los sueños aquellos que tenía cuando estaba en la casa de su padre. Jolín, pues pasé la estrella resplandeciente de todo el universo, no veas dónde estoy, ¿sabes? Aquí entre cuatro paredes, un zulo aquí que no me puedo ni mover. Pero él no dejó de soñar, ¿sabes? Y él no dejó de confiar en lo que Dios le había dicho. ¿Os acordáis lo que pasó en la cárcel, verdad? Sí, brevemente. Se encontró con un panadero y con un copero de Faraón y los dos tuvieron sueños, 2 sueños, y estaban un poquito angustiados, atormentados. Y José dijo, a ver, cuéntame los sueños porque de Dios son las interpretaciones de los sueños. Y como José estaba tan conectada a la presencia de Dios, él sabía que tenía una revelación, una interpretación de esos sueños. Y efectivamente así fue. Y les reveló y les interpretó los sueños. Y a uno le dijo que sepas, panadero, que te van a cortar la cabeza. Bueno, cortar la cabeza no, a ahorcarlos. Creo que lo ahorcaron por cuestiones que sucedieron y por decisiones que tomó Faraón. Pero al copero le dijo que sepas que Faraón te va a restaurar y va a restituir otra vez tu función como copero y vas a estar sirviendo otra vez en la casa de Faraón. Y así pasó. Pero antes de irse, ¿sabéis lo que José le dijo al copero? Claro, al panadero no se lo dijo porque lo iban a ahorcar y ya sería complicado, ¿no? que hablasen de él, ¿no? Pero al copero le dijo, cuando estés con Faraón, cuando estés ahí fuera, acuérdate de mí. Por favor, te lo pido. Acuérdate de mí. Porque si este bien te acontece, que yo sé que va a ser así, acuérdate de que pues, un siervo de Dios pues, te dio paz, te dio revelación, te dio interpretación y permitió también de alguna manera que tú recibieses esa gracia. Acuérdate de mí, por fin, ¿vale? ¿Qué pasó? Cuando sucedió todo y ¡guau! El copero ya de nuevo en la casa de Faraón y sirviéndole y contento y se olvidó de José, se olvidó. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? De que hemos confiado en alguien, que hemos ayudado a alguien, que le hemos prestado nuestra ayuda, ¿no? En lo que sea, anímicamente, económicamente, de tiempo, invertir tiempo en las vidas, ayudar, proteger, cuidar. Y después, pues, no hemos dicho nada, ¿no? Pero ellos sí que nos han hecho sentir cosas como diciendo, no me acuerdo de ti. Parece como si fuéramos extraños, ¿no? Cuando yo me he dado completamente a ti. No veas lo que tuvo que pasar José, tío. Póntelo a pensar. Es una vida desahuciada en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Piensas que José no tenía argumentos suficientes para decir esto es injusto? Esto yo no me lo merezco. Las cosas las voy a poner en su sitio ahora por mis narices. ¿No lo crees? Sí, claro que sí. Y tú también tienes tus argumentos válidos para clamar al cielo e incluso hasta reprocharle a Dios muchas circunstancias. Pero acuérdate qué hizo Jesús. Acuérdate lo que tú y yo debemos hacer como imitadores de Él. Porque haciendo el bien, si sufrimos y lo soportamos, esto recibe aprobación delante de Dios. Y Dios no nos va a dejar ahí en la miseria y hundidos si estamos haciendo la voluntad de Dios, sometiéndonos a toda institución humana y sobre todo sometiéndonos a la voluntad de Dios Padre. Dios no te va a dejar en la miseria, aunque estés viviendo situaciones complicadas, no un día, ni 2, ni 3 meses, ni años como las vivió José. Él puede permitir todo este tiempo prolongado, pero si tú te mantienes firme, déjame decirte
que Dios, así como lo hizo con Jesús en su momento, lo exaltó hasta lo sumo, lo levantó de la absoluta miseria, de la mismísima muerte, lo levantó para ponerlo en los lugares más altos. Y si tú no te debilitas, y si tú no te cansas de hacer el bien, iglesia, a pesar de que la gente vaya en contra de ti y quiera lo peor de ti, si tú te mantienes en la bondad y en la justicia de Dios, Dios te va a levantar. Y Dios te va a dar una posición de grandeza. ¿Quién lo iba a decir, no? Parece surrealista, ¿no? Que en el sometimiento esté la grandeza. Que en la humillación, la rendición y la obediencia esté la gloria. Pues sí, este es el Evangelio de Jesús, el cual no entendemos con la mente humana, pero es el diseño y es la verdad divina que Dios nos ha enseñado, ¿sí? José, claro, no lo vamos a dejar ahí en el zulo. ¿Qué le pasó a José? De repente el copero sí que se acordó. ¿Y tú te piensas que se acordó porque él tenía memoria? Déjame decirte que no. El copero no tenía memoria, pues si no se acordó cuando salió, que lo tenía más reciente, ¿cómo se va a acordar después? Dios diseñó el momento. Dios preparó la forma. Dios dijo, ahora es el momento. Te has mantenido fiel, José, a mis deseos, a mi voluntad. Has sufrido y has padecido, y déjame decirte, José, y déjame decirte, hermano, y déjame decirte, iglesia, que todos estos padecimientos y estos sufrimientos no han sido en vano, no han sido en balde, porque he forjado tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de perdonar, tu forma de restaurar. He enseñado a tu vida un estilo de vivir que es el que a mí me agrada, que no hubieras aprendido si no hubieras pasado por el fuego de la prueba, pero has vencido al fuego de la prueba y ahora es el día de la gloria, el día de la victoria. Y el copero sorprendentemente se acordó de José. No, Dios lo puso en su mente y dijo, este es el día. Y tú te vas a acordar ahora de José y le vas a hablar a Faraón. Y Faraón envió llamar a José para que interpretase también uno de los sueños que estaba atormentando su vida. Le dio interpretación y le dio también la revelación de lo que iba a suceder. Y Faraón, ni corto ni perezoso, no fue decisión de Faraón. Dios lo puso en el corazón de Faraón y le dijo, tú vas a ser el segundo, el que gobierne después de mí en todo este imperio de Egipto, porque tú has revelado esto y yo creo que va a pasar. ¿Piensas que incluso a Faraón no le dio Dios fe para creer esto? Cualquier rey, me imagino yo. José le va y le cuentas esas historias. Pues mira, yo esto no lo creo. Yo esto no me lo creo. ¿Cómo que vamos a tener escasez si somos el imperio aquí que estamos dominando todos los territorios de alrededor? Yo no me lo creo. Dios preparó, Dios diseñó, Dios dio fe a la palabra que también José le dio de la interpretación a Faraón. Si no, ¿cómo se entiende? De tú vas a ser ahora el segundo que gobierne todo este imperio. Y tú te vas a ocupar en el momento de abundancia de hacer lo que Dios te diga que hagas para que cuando vengan los tiempos de escasez, nuestro pueblo no perezca. Y así pasó. Usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Si no, la puede encontrar en Génesis a partir de los capítulos 41 en adelante. Es impresionante lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que está viviendo miseria, que humanamente, de una forma carnal, está viviendo ruina, está viviendo escasez, está viviendo máxima necesidad.
desahuciado por la sociedad, aborrecido por todo el mundo, pero agradando al Dios de su vida. ¡Ah! ¡Cuán importante! Hoy en día nos fijamos más en tener una buena reputación y ser considerado por aquellos que nos rodean. Y decir, pues soy un ministro del Señor y predico la palabra del Señor, o soy un dirigente de alabanza y yo sé que la gente de la iglesia me respeta y me considera porque lo noto cómo me hablan y cómo me dicen y siento, pum, 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 pum. No eres nada. Si no le tenemos a Él, no somos nada. Si tenemos que vivir miserias para alcanzar el conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas, vivamos la miseria. Si tenemos que vivir miseria para alcanzar el día de la gloria de Jesucristo en nuestras vidas, vivamos miseria. Que no te importe estar, hermano, iglesia, que no te importe estar en las circunstancias donde pases el fuego de la prueba. Porque si resistes, si sufres, si soportas, armaos de este mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, lo hemos leído antes, ¿sí o no? Es que pensamos que la vida cristiana es fácil, ¿no? Es coser y cantar y Dios ya ordena todas las cosas y ya todos somos felices. ¡No! Dios quiere formar de ti una nueva criatura. Alguien que se asemeje cada vez más al carácter de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? A través de las dificultades, a través del fuego de la prueba, a través de empezar a vivir cosas que confrontan nuestras vidas y que nos dañan y digamos, yo me mantengo en la voluntad de Dios, sé en quién he creído, la palabra de Dios ha iluminado mi vida y aunque yo no lo entienda y no lo acepte humanamente, yo voy a cumplir lo que Jesús hizo aquí en este mundo. Él me dio ejemplo y yo voy a seguir sus pasos. Para eso soy cristiano. ¿Sí o no? Mi hermano, aventúrate a vivir como Jesús lo hizo. Y cuando se presenten, es que cada 2 por 3 se presentan situaciones donde si tú y yo somos más sensibles, en vez de hablar rápidamente, en vez de maquinar rápidamente en nuestra forma humana y carnal, en nuestra propia naturaleza, empezamos a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué dirías? ¿Y tú cómo reaccionarías ante esta situación? Y el Espíritu Santo coge y te habla y te recuerda lo que está escrito ahí. ¿Quieres aprenderlo más rápido? Estudia la palabra, lee la Biblia y verás cómo Jesús pensaba, actuaba y hablaba. Y tú puedes hacer lo mismo que Él. Y déjame garantizarte, porque yo las pocas o las muchas veces que he aplicado la personalidad de Jesús en mi vida, yo he visto cómo la gloria de Dios se ha manifestado de forma sobrenatural y mis enemigos han quedado ahí postrados y ascuas de fuego han estado atormentando las mentes de aquellos que querían mi mal. Es impresionante lo que Dios hace y tú no has hecho nada. Simplemente has hecho el bien. Te has mantenido, incluso en muchas ocasiones, simplemente has enmudecido, como hizo Jesús. Y has sufrido, y has soportado, y has dicho, Señor, hágase tu voluntad. ¿Os acordáis Jesucristo antes de ser tomado para ser llevado a la muerte? Él estaba orando y sudando gotas de sangre por el enorme sufrimiento que él sentía por lo que iba a padecer. Y Jesús mismo dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Piensas que Jesús no te entiende? Por supuesto que te entiende. ¿Crees que Jesús no te comprende todo lo que tú estás viviendo? Todo lo que tú tienes que soportar, todo lo que tú tienes que sufrir, por supuesto que lo entiende. Él lo vivió y a un nivel muchísimo más mayor que tú y que yo. Por supuesto que lo entiende.
Y por eso Él vivió lo que tú y yo estamos viviendo. Y por eso Él sufrió y Él nos dio ejemplo para que tú y yo nos acordemos de que si Él pudo, nosotros también podemos. Tú puedes decir ahora, ya, pero Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y Él tuvo la capacidad de poder vencer al pecado y sufrir y soportar todas las pruebas. Pero yo te digo, iglesia, que tú no estás solo, porque Jesús se fue, pero dijo, no voy a dejar solo, mandaré sobre vosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu de consolación, aquel que os dará las fuerzas para, como yo he sido 100% hombre y 100% Dios, vosotros también podáis ser 100% hombres y 100% Dios si el gobierno del Espíritu Santo reina en tu vida. Podemos tener entonces las mismas condiciones que Jesús. ¿Podemos tener entonces las mismas condiciones que Jesús? Si Él no hubiera provisto la bendición del Espíritu Santo, podríamos decir hoy, pues no, Jesús, no has provisto para mí las mismas condiciones que tú tuviste. Pero Dios sí que proveyó las mismas condiciones que vivió y pasó Jesús en este mundo. Porque Él te ha dado su Espíritu. ¿Sabes? El único problema, por eso no somos capaces muchas veces, por eso no podemos muchas veces, por eso nos resistimos a sufrir y a soportar cosas que pensamos que son injustas. Es porque el Espíritu Santo no está en nuestros corazones avivado. No está tomando el control y el gobierno que debe tener. No tiene el protagonismo, el Espíritu en nuestras vidas que debe tener. Por eso nos quedamos en prácticamente 100% hombre y ya está. De vez en cuando un destello de la gloria del Señor en una reunión, en un campamento, pero poca cosa más. ¿Cuántos quieren decir en esta mañana a Dios, Dios, por favor, vive en mí, vive en mí, necesito que vivas en mí? Porque yo sé que el reto de la iglesia que tú has encomendado es que seamos como Jesucristo tu Hijo y que iluminemos y revolucionemos nuestra sociedad. Pero necesito que para ser un hombre y una mujer de impacto en mi sociedad y que marquemos una diferencia abismal entre la gente que no tiene a Dios a la gente que sí tiene a Dios, tú puedas vivir en mí. Para donde no llego, tú llegues. Cuando yo soy débil, tú me fortaleces. Cuando yo no puedo, tú me levantas. Cuando yo no, tú sí. Amén. Si amas a Dios, si quieres que tu vida cambie, si quieres que Dios siga perfeccionándose en tu vida, puedes dar un paso aquí adelante. Yo siempre cuando